partir de este momento, conoce, aprende y defiende tus derechos humanos. Aquí comienza Observatorio al Aire. Observatorio al Aire. El espacio educativo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, donde te ayudaremos a comprender mejor todos tus derechos. Cinco de la tarde con 9 minutos, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Observatorio al Aire a través de ULA FM 107.7. Este es el espacio promocional y institucional del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Como todos los martes, el saludo muy cordial, muy placentero de parte del ingeniero Jesús David Quintero. Está en el control máster de la estación. Quien les habla, Aníbal Ignacio Behrens, Colegio Nacional de Periodistas 19.513. Nuestro espacio Observatorio al Aire es una producción nacional independiente asignada con el número 9.266, según el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela. Todos estamos bajo la dirección del licenciado Nelson Espinosa. Les estamos invitando cordialmente a partir de este instante a sintonizarnos y a seguir nuestras redes sociales, @ULADDHH en Twitter y en Instagram. Allí puedes unirte, puedes seguirnos, @ULADDHH en Twitter, en Instagram, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Facebook y Observatorio de Derechos Humanos ULA en nuestro canal YouTube. También los invitamos a visitar nuestro portal web www.uladdhh.org.be, donde además tenemos una sección en la que usted puede formular su respectiva denuncia con la garantía de que su identidad será totalmente resguardada, porque nos interesa registrar todas las violaciones a los derechos humanos. Si quieres participar, si quieres interactuar con nosotros, totalmente en vivo, puedes llamarnos al 240-3003, 240-3004. Y te recuerdo además que Observatorio al Aire es retransmitido por ULA FM 97.9 en Trujillo los días miércoles de 5 a 6 de la tarde y también por Humano Derecho Radio a través del portal www.humanoderecho.com los días lunes de 10 a 11 de la mañana, de 8 a 9 de la noche, y los días domingo también estamos allí a partir desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Hoy martes llegó diciembre. Llegó el 4 de diciembre de este año 2018, con invitados súper especiales, con un espacio para hablar largo y tendido de todo lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos, de la Red Andina de Derechos Humanos, de Radar. Estaremos hablando hoy. El próximo lunes, o este lunes que viene, el 10 de diciembre, se estarán cumpliendo 70 años de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Es el Día Internacional de los Derechos Humanos y vamos a ahondar en ese tema y lo que se tiene previsto en nuestra ciudad capital para conmemorar esa fecha tan importante. 5 de la tarde con 18 minutos. Así arrancamos este Observatorio al Aire. Hablamos en público porque nos interesa que nos escuches y conozcas tus derechos. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Este año, el Día de los Derechos Humanos marca el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento histórico que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento ni ninguna otra condición. Es el documento más traducido del mundo, disponible en más de 500 idiomas. La declaración, cuyo borrador redactaron representantes de distintos contextos jurídicos y culturales de todo el mundo, expone valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones. Además, establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor. Gracias a este documento y el compromiso de los estados con sus principios, la dignidad de millones de personas se ha visto favorecida y se han sentado las bases de un mundo más justo.
Aunque aún quede camino por recorrer para que las promesas que encierra se cumplan plenamente, el hecho de que haya perdurado en el tiempo es prueba inequívoca de la universalidad imperecedera de sus valores eternos sobre la equidad, la justicia y la dignidad humana. La declaración nos fortalece a todos, y los principios que recoge son tan relevantes en la actualidad como lo fueron en 1948. Debemos luchar por nuestros propios derechos y por los del prójimo. Podemos pasar a la acción en nuestras vidas diarias para defender aquellos derechos que nos protegen y así fomentar la unión de todos los seres humanos. Conversaciones desde el Observatorio. La entrevista con invitados especiales que ayudarán a conocer y comprender en profundidad los derechos humanos. 5 de la tarde con 20 minutos aquí en Observatorio al Aire a través de ULA FM 107.7.
Hoy decíamos en el arranque del programa, en la presentación de nuestro espacio, que estaríamos conversando acerca de la Red Andina de Derechos Humanos y consigo la primera feria de derechos humanos que se va a estar realizando en nuestra ciudad a propósito del lunes 10 de diciembre celebrarse los 70 años de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, y para ello tenemos invitada a la doctora Cristi Rangel, es representante de Transparencia Venezuela, capítulo Mérida, y que además nos acompaña el doctor Iván Toro, nos acompaña también el licenciado Nelson Rivas y todo el equipo de del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. El editorial que escuchábamos en la primera parte, en la voz de la doctora Cristi Rangel, es un texto tomado de la página de la ONU, de la página web de la Organización de Naciones Unidas. Doctora Rangel, un verdadero placer tenerla acá, un honor contar con su presencia cuando nos preparamos a conmemorar, a celebrar el Día de los Derechos Humanos. ¿Cómo le va? Feliz tarde. Feliz tarde, muy contenta de compartir y muchas gracias por esta calurosa bienvenida. Doctor Toro, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Buenas tardes a todos los radioescuchas, los estudiantes que escuchan ULA FM 107.7. Bueno, doctora Rangel, comencemos a contarle a la audiencia, a los merideños y a los que incluso nos escuchan fuera, de qué se trata esta primera feria de derechos humanos en nuestra ciudad. Bueno, con ocasión de que ya van a ser 2 años que se conformó una coalición de organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos en el estado Mérida, la Red Andina de Derechos Humanos, RADAR, pues decidimos no dejar pasar por debajo de la mesa esta importantísima fecha, y más ahora que se están celebrando 70 años desde que se aprobó en Asamblea General el texto que, como mencionamos en el editorial, ha sido el más traducido en el mundo, en más de 500 idiomas, y que ha logrado importantes avances en favor de la dignidad de todos. Pues las organizaciones que hacemos vida en RADAR acordamos tener un momento de encuentro con la ciudadanía merideña. Ya tuvimos una primera experiencia en diciembre del año pasado, también con ocasión del Día de los Derechos Humanos. Nos reunimos un día para llamar la atención del público merideño en la Plaza Bolívar, pero lo hicimos informal, en una tarde, por un espacio de 2 horas, y esta vez pues quisimos organizarlo un poco mejor, también tomando la idea de las organizaciones que hacen vida en el estado Zulia, que ya llevan 2 ferias de derechos humanos. Esta sería la primera, y entonces pues acordamos también para esta fecha, por un espacio de tiempo un poco más largo y con un poquito más de actividades, conmemorar el respeto a la dignidad de todos, promocionando las actividades que realizan cada una de las organizaciones que hacen vida aquí, visibilizando sus proyectos, poniendo a disposición de los ciudadanos las opciones de apoyo en distintos temas, en distintos derechos, y de alguna manera esa labor de visibilización y divulgación de nuestros derechos, porque es lo que permite el empoderamiento. El ciudadano más consciente es un ciudadano participativo, es un ciudadano más exigente con las autoridades del sector público, y queremos hacer un poco esa labor didáctica y una labor de visibilización de las actividades de cada una de las organizaciones. Por tal motivo, entonces el lunes 10, a partir de las 10 de la mañana, en la esquina de la Plaza Bolívar con la Avenida 3, entrada a la Cámara Municipal del Municipio Libertador del Estado Mérida, estaremos Cátedra de la Paz, la representación del Foro Penal. Esto esta cantidad de organizaciones las agrupa RADAR, ¿sí? Que sí, es la Red Andina de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las organizaciones que están allí agrupadas? Sí. Estará entonces ya confirmados que van a participar. Tal vez no están todas, no las menciono a todas, pero menciono las que ya dijeron que estarían con nosotros el lunes 10. Cátedra de la Paz, Foro Penal Mérida, Fundación Loto Azul, Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Observatorio Penal de Mérida, Observatorio Venezolano de Prisiones, Transparencia Venezuela, Capítulo Mérida, Sociedad Civil Activa,
Liga Merideña de la Lucha contra el VIH-Sida, Movimiento Somos, Un Mundo Sin Mordaza, Uniandes y bueno, no sé si se me escapó algún otro. También quiero rescatar la presencia de algunos líderes sindicales de la Universidad de los Andes, de un diputado de la Asamblea Nacional, en el marco de que realizaremos tanto en la mañana como en la tarde unos foros pequeños allí que queremos atraer al público sobre distintos temas como por ejemplo derechos políticos, de libertad de expresión, derecho a la educación, el impacto de la corrupción en los derechos humanos, que es lo que trataremos desde Transparencia Venezuela, el derecho al trabajo y las libertades o digamos los derechos laborales, y así un conjunto de temas. Obviamente con un foro penal también va a participar con el tema de los derechos de los privados de libertad y el derecho al debido proceso. Entonces estos temas van a ser tratados en foros no de larga duración, unos foros cortos, porque la idea no es que sea un evento académico, sino es un evento de activismo en el cual pues en forma sencilla nos aproximemos a todos los ciudadanos, los invitemos a conocernos, a hacerse parte, a integrarse si deseara hacer activismo en alguna de estas organizaciones, y también a saber que podemos darles apoyos según el derecho que haya sido vulnerado desde estas distintas organizaciones que hacen vida en la ciudad. Usted, doctora Rangel, ha manifestado durante esta exposición, la intención es atraer a la gente, la intención es colocar la accesibilidad muy fácil para que el ciudadano de a pie, el ciudadano común, logre, no sé si enterarse es el término, de que existe una cantidad de organizaciones defensoras de derechos humanos que son capaces de canalizar cualquier tipo de violación de esos derechos humanos. ¿Cómo llamar la atención precisamente del merideño? ¿Cómo hacer para que el merideño voltee y se dé cuenta que eso está allí? Bueno, hemos tenido una campaña de medios en el transcurso de esta semana convocando a los merideños, pero también ese mismo día, aprovechando estar en la zona más céntrica de nuestra ciudad y donde hay una alta movilidad peatonal o flujo de peatones, pues saldremos a la calle a llamar su atención, a invitarlos a que ingresen al espacio del Consejo Municipal, a conocer quienes estamos allí y dejar un mensaje esperanzador, porque creo que una de las cosas buenas que nos ha dejado este retroceso que ha tenido Venezuela en materia de derechos humanos y que nos tiene ahora mismo catalogados como un país con una emergencia humanitaria compleja, una ventaja es que ha habido un fortalecimiento en el tejido social, institucional, no gubernamental. Y buena parte de estas organizaciones que acabo de mencionar no existían antes del año 2010, 2008, son de andadura reciente. Entonces, bueno, esta crítica situación nos ha motivado a organizarnos en diferentes grupos, nos ha motivado a defender distintas áreas, distintos temas, y creo que nuestro estado, así como en otros estados del país, ahora hay un músculo importante de organizaciones civiles que están muy activas, queriendo capacitar, documentar, visibilizar, generar conciencia entre los habitantes de las posibilidades que tenemos, en reivindicar el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces esa es una estupenda ventaja. Además quiero mencionar, que no lo comenté antes, que también pues está el día 9 de diciembre, que se realizarán elecciones de representantes de la Cámara Municipal en Venezuela, pues unas elecciones que están bastante cuestionadas, pero este día 9 también es el día de la lucha contra la corrupción. Así que es un aniversario que está muy cerquita con los derechos humanos en la lucha contra la corrupción, y bueno, queremos también llamar la atención sobre esta fecha y cómo en un país afectado por la corrupción pues se dan todas las condiciones para la violación de los derechos humanos, y se produce como una relación en dos sentidos, porque cuando hay corrupción conlleva a violar derechos humanos, y cuando no se respetan los derechos humanos, entonces también hay un impacto negativo para favorecer hechos de corrupción. Entonces, esta relación perversa de violación de derechos humanos y corrupción tenemos que romperla.
y queremos ir hacia un círculo virtuoso en el que el respeto de los derechos humanos... Hay una relación súper estrecha, ¿no?, entre la corrupción y la violación de derechos humanos. Claro, porque la corrupción es el abuso del poder delegado, y en ese abuso del poder delegado se discrimina, en ese abuso del poder delegado se pierden recursos que deberían ir a garantizar el acceso a servicios esenciales para que nos den igualdad de oportunidades a todos. En ese abuso del poder delegado ocurre también pérdida de recursos que son escasos y que impiden que las personas tengan acceso a buenas carreteras, a la justicia, al agua, a la electricidad, etcétera. Entonces, hay una serie de rupturas de equidad vinculadas con estos hechos de corrupción. Doctora Rangel, el lunes vamos a conmemorar o a celebrar. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque como usted bien ha descrito cómo se han venido deteriorando las condiciones de derechos humanos en nuestro país, ¿hay cosas para celebrar el próximo 10 de diciembre? ¿Hay logros? Porque entiendo que no se ha ni siquiera mantenido, sino ha avanzado progresivamente la violación de derechos humanos en las condiciones como está el país. Sin lugar a dudas, el Estado venezolano ha retrocedido en su obligación de garantizar, defender los derechos humanos de todos los venezolanos. El Estado venezolano como sector público. Sin embargo, tenemos que celebrar que sigue existiendo este referente y que nuestro sector público ha violado, pero nuestro Estado sigue siendo uno de los signatarios de esta declaración. Está comprometido, seguimos teniendo ese referente jurídico. Entonces, tomo estas palabras de la profesora Mayda Hochevar, que en discursos sobre el tema de la Constitución y de qué nos sirve si no se cumple. Bueno, nos sirve porque es un referente, porque nos permite a partir de ella poder cuestionar qué es lo que está haciendo nuestro sector público, y considero que pasa lo mismo con la Declaración de los Derechos Humanos. Los ciudadanos tal vez sientan que no tenemos nada que celebrar, porque ciertamente haber abandonado, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es un retroceso terrible. La declaratoria de una crisis humanitaria, una emergencia humanitaria compleja, las migraciones forzadas que están fragmentando familias y poniendo en situaciones muy retantes a todos, pues nos lleva a preguntarnos qué debemos decir. Pero por otro lado, pues quiero que veamos la mirada optimista, que tenemos ese recurso, que tenemos también juzgados internacionales a los cuales podemos acudir, que se ha fortalecido un tejido de organizaciones civiles en Venezuela que son respetadas interna por la sociedad civil, internamente, y a nivel mundial por otras organizaciones de derechos humanos. Entonces, la invitación es a no verlo como algo que lamentar, sino como una fecha para más bien avanzar en cómo empoderarnos, en cómo ayudar al prójimo, en cómo activarnos en la defensa de estos derechos. Estamos conversando con la doctora Cristi Rangel, es representante de Transparencia Venezuela, capítulo Mérida, y recordamos la invitación que desde ya extendemos a todos los que deseen participar en esta primera Feria de Derechos Humanos. Es en el próximo lunes 10 de diciembre, a propósito de cumplirse los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Será en la entrada a la gobernación, donde está el Consejo Municipal. Es una especie como de hall que hay allí en la planta baja, debajo precisamente del salón de sesiones de la Cámara Municipal del municipio Libertador, y lo organiza, lo está llevando a cabo Radar, que es la Red Andina de Derechos Humanos. Doctora Rangel, más específicamente en Transparencia Venezuela, ya han hecho una contabilidad de las diferentes violaciones de derechos humanos, al menos en este año. Ya se pueden hablar de cifras, de reportes, de índices de violaciones de derechos humanos. Bueno, más que un índice de violación de derechos humanos, lo que sí hemos estudiado, cómo casos emblemáticos de corrupción han impactado los derechos humanos en Venezuela. El estudio que se hizo sobre Odebrecht y el dinero que se invirtió en obras que
pocas de ellas terminaron con sobreprecios y un grupo importante quedaron inconclusas, pues tiene un impacto directo en el derecho al transporte de los venezolanos, en el derecho al acceso a la energía, porque estas obras eran obras de transporte masivo, era la central hidroeléctrica de Tocoma, es el sistema de metro Caracas-Guarenas que moviliza tantos ciudadanos de la zona central de nuestro país, es el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, sobre el río Nigale, en la zona del río Nigale, que también quedó inconcluso y que significó pérdidas cercanas a 30.000 millones de dólares. Cuando nosotros damos este número, seguramente cualquier persona en su casa dice 30.000 millones de dólares y no termina de comprender qué representa esta cifra, y nosotros pues comentamos... Y posiblemente muchos dirán, pero yo qué perdí ahí. 30.000 millones de dólares que ahora mismo triplican nuestras reservas internacionales, por ejemplo. Las reservas internacionales ausentes es la que impiden traer los medicamentos de alto costo que se importan, es la que impiden todos los insumos para el procesamiento de autopartes que no conseguimos, para las actividades industriales esenciales, para el acceso a servicios médicos y odontológicos básicos. Otro elemento de referencia que usamos para comparar es que toda la renovación de el canal de Panamá costó 5.000 millones de dólares. Y nosotros aquí perdimos en estas contrataciones cerca de 30.000 millones de dólares, con datos que hemos podido contabilizar e información que no tenemos, y entonces pudo haber sido superior a este monto. Y por otro lado, quiero hacer referencia al proyecto de empresas propiedad del Estado, porque allí también vemos una vinculación directa con nuestro acceso a la alimentación, con la disponibilidad de energía eléctrica, con el acceso a la conexión a Internet, con el acceso a los insumos que tienen que ver con el sector construcción y el sector vivienda, porque en nuestro estado contabilizamos en la segunda fase de este proyecto, es dueño de 578 empresas. Estas 578 empresas, el gobierno las creó, las expropió en algunos casos, las confiscó en otros casos, y más de 400 fueron convertidas en empresas propiedad del Estado en el gobierno del presidente Chávez y en el gobierno del presidente Maduro, es decir, antes de que llegara el presidente Chávez, el número de empresas era muy pequeñito en unos sectores estratégicos. La intención que tuvo el presidente Chávez cuando arrancó esta ola de creación de empresas estatales era garantizar el acceso a la alimentación, era proteger el salario y los derechos laborales de los trabajadores, garantizar la autonomía de Venezuela respecto a mayor producción interna, y bueno, vemos que ninguno de estos tres objetivos se logró. Vimos un emporio muy importante de empresas en el área agroalimentaria, y vemos como estas empresas en el área agroalimentaria, en el sector azúcar, en el sector torrefactora, lácteos, en la distribución de alimentos, en los lácteos, y dónde está el café, dónde está el azúcar, dónde está Lácteos Los Andes, dónde están los alimentos de la casa, fertilizantes, dónde para poder está la sembrar, oferta de abastos bicentenarios, dónde quedaron los pedevales. Entonces ahora pues tenemos una distribución de alimentos a través de cajas CLAP que no tienen productos hechos en Venezuela. Y nuestro de todas estado... maneras, el gobierno nacional, doctora Rangel, en voz de el máximo mandatario, o el primer mandatario, ha manifestado que hay 20.000 toneladas de pernil para este mes de diciembre. Seguramente podrá disfrutar de esa... Sí. De esa cantidad de pernil, Claro, pero... de vestido y de calzado para no sé cuántos millones de niños y de personas, así que... Es interesante que lo comente, porque Venezuela tiene un potencial inmenso para la producción de carne bovina, pero esta oferta de perniles no va a ser carne bovina que se crió en Venezuela. Son perniles importados de otros países. Ya una primera oferta de perniles, por cierto, Nelson, fue un gran apoyo en un trabajo de investigación sobre perniles hace un par de años. Recordamos que la promesa de perniles el año pasado no pudo llegar. No llegó. No pudo llegar. Pero los perniles que llegaron en 2016 no eran perniles venezolanos. Eran perniles de otros países,
a pesar de ese potencial que nosotros tenemos en la producción de carne de cerdo y de carne bovina, no estamos produciendo ninguna de las dos. Entonces, ¿qué está pasando con todas esas empresas? Y el mismo presidente Maduro hizo declaraciones en el mes de julio diciendo que él había investigado 70 empresas y todas daban pérdidas, ninguna estaba aportando tributos y ninguna estaba aportando bienes y servicios. A lo cual Transparencia Venezuela le contestó, bueno, presidente, no son 70, son 570 empresas que están en una situación de franco deterioro, de generación de pérdidas, y vemos que el fracaso de todas estas empresas está afectando el acceso a una adecuada alimentación, el respeto de los derechos de los trabajadores, porque en nuestra investigación los principales hallazgos de denuncias en las empresas, aparte de denuncias de corrupción, nepotismo, abusos de poder, una de las principales denuncias es la violación de los derechos de los trabajadores y sus condiciones y respeto a la higiene y seguridad laboral. Y pues estas empresas están restando, también representan un costo de oportunidad, porque dinero que debería ir a la educación, que debería ir a la salud, que debería ir a las buenas carreteras, al saneamiento ambiental, que todos estos forman parte de derechos humanos, pues es dinero que se está perdiendo en empresas quebradas de fábrica de televisores, de teléfonos celulares, de líneas aéreas, más de 20 hoteles, la producción de fertilizantes que también se pierde, las pérdidas que hemos tenido en el gas, en el sector de telecomunicaciones, todos tienen que ver con empresas propiedad del Estado. Y de allí, pues eso implica ruptura y no hay respeto o no se garantiza el derecho de acceso de los ciudadanos a fundamentalmente derechos económicos, sociales y culturales. Así es. Bueno, quiero integrar también a don Nelson Rivas, al doctor Iván Toro, porque hay un tema importantísimo acerca de hacer del diplomado de Madío, una invitación que vamos a tener también en la tarde de hoy, para que nos comente mucho más de esta actividad, Nelson. Buenas tardes, Aníbal, muchas gracias por el espacio. Sí, el Observatorio de Derechos Humanos ha abierto las inscripciones para la tercera corte del diplomado Derechos Humanos Madiva. Están abiertas las inscripciones, pueden acceder a nuestra página web www.uladdhh.org.be. Allí van a ver un cintillo en la parte superior de nuestra página, pueden acceder directamente. Le va a pedir unos requisitos básicos, nombre, apellido, número de cédula, y bueno, también una exposición de motivos, que nos digan por qué quieren participar en este diplomado, ¿no? Cabe destacar que este diplomado tiene inicio el 25 de enero, va a ser como las cortes anteriores, los días viernes. Vamos a contar con un amplio panel de expertos en materia de derechos humanos, pero a diferencia de las cortes anteriores, el diplomado Madiva, en su tercera edición, los participantes van a aplicar conocimientos en las comunidades. Esta es la particularidad que diferencia quizás a esta corte de las dos anteriores. Entonces, pues estamos muy emocionados, hemos tenido muchas solicitudes de inscripción. Al día de ayer ya habían alrededor de unos 30 inscritos, y solo fue el primer día. Entonces, bueno, quiero invitar a defensores, activistas, operadores de justicia y público en general, porque esto es un espacio en el cual todos los ciudadanos pueden tener la oportunidad de formarse en materia de derechos humanos, involucrarse con las organizaciones y con representantes de las organizaciones que hacen vida tanto a nivel regional como a nivel nacional, porque también tenemos invitados nacionales para esta tercera corte. Entonces, bueno, la invitación es para que se inscriban en la página del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, www.uladdhh.org. El chance para inscribirse es hasta el 22 de enero. Hasta el 22 de enero. ¿Y comienza el 25? Comienza el viernes 25 de enero. La modalidad son 8 sesiones, igual consecutivas todos los días viernes, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y la particularidad, entonces, es que hay un trabajo de campo, hay un trabajo de terreno ya, de expresar eso en comunidades. Sí.
esto lo planteamos por la necesidad que hay de reconstruir y regenerar ese tejido social. A ver, el tejido social llamamos cómo las personas se interrelacionan en sus actividades, independientemente sea social, política, económica, ¿no? Lo que llamamos esfera pública, que es a fin de cuentas el espacio donde los actores de la sociedad civil hacemos vida. Entonces, para nosotros es fundamental llegar a esos espacios donde los derechos humanos quizás se ven más vulnerados que nunca, ¿no? En la barriada, en la comunidad, en las escuelas. Entonces, como hemos recibido estudiantes de Barinas, de Táchira, de Trujillo, de una amplia gama de la región andina, entonces queremos involucrarlos también en replicar estos temas dentro de las comunidades y las escuelas, ¿no? Sabemos que esto es un problema sociocultural, más allá de ser un asunto político. Desde luego el tema político tiene demasiado peso en todo lo que está sucediendo, pero nuestro rol ciudadano tiene que activarse y esta es una de las maneras, a través de la educación en derechos humanos. Bueno, la invitación entonces a el tercer diplomado, ¿correcto? Sí. El tercer diplomado. Tercera corte del diplomado Madiva. Desde ya puedes inscribirte www.uladdhh.org. Para formalizar tu inscripción hasta el 22 de enero. Arrancará el 25 de enero ya del año 2019. Y acá tengo otra invitación para mañana, en donde estará incluso inmerso también en el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Es con relación al ciclo feminista Acoso Sexual. Escúchame también, será mañana miércoles 5 de diciembre del 2018 a las 9 de la mañana. En el hall del rectorado de la Universidad de los Andes. Entrada totalmente libre. Esta importante actividad. Escúchame también, pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Ciclo feminista del acoso sexual. Escúchame también mañana, repito, 9 de la mañana, hall del rectorado de la Universidad de los Andes. Doctora Rangel, para ir cerrando, para ir finalizando, porque se nos vino el tiempo encima. Adelante. Ajá. Sobre el tema del ciclo mañana y la invitación, quería comentar que revisando la página de la Organización de Naciones Unidas me encontré con que una actriz fundamental en la preparación del escrito de Declaración de Derechos Humanos fue la señora Eleanor Roosevelt. Y con ella otro grupo de mujeres que discutieron los temas que iban a ser allí incorporados. Entonces vimos la participación de la mujer en un texto tan importante y crucial para la dignidad de las personas. Quise traer un texto que ella escribió a propósito de los derechos humanos, preguntándose dónde empiezan los derechos humanos universales. Eleanor Roosevelt comentaba en pequeños lugares, cerca de casa, lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano. Y creo que llama la atención sobre que no debemos conformarnos con territorios que van mejor en derechos humanos, sino pensar que debe respetarse la dignidad de todos en todas partes. Y pues pensemos en nuestro núcleo familiar, en nuestras comunidades más próximas. Y bueno, sabemos que Venezuela está atravesando por una situación difícil, a la que por eso invitamos siempre a la comunidad internacional a que mire lo que está ocurriendo en nuestro país, porque de nada valen aquellos avances en países desarrollados si se permite o se es ajeno a violaciones de derechos en otras partes del mundo. Entonces, bueno, quería destacar este mensaje de la señora Eleanor Roosevelt, que jugó un papel muy importante en la Declaración de los Derechos a propósito de este ciclo feminista y de la labor valiosísima que está haciendo el Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres, entre otras organizaciones como Empodérame, a favor de la equidad de género. Perfectamente. Les recordamos entonces, lunes 10 de diciembre a las 10 de la mañana,
Radar, la Red Andina de Derechos Humanos, invita a la primera Feria de Derechos Humanos. Este próximo lunes, este lunes que viene, el 10 de diciembre, 10 de la mañana hasta las 4:30, estará la primera feria de Derechos Humanos ubicada en el hall, en la entrada al Consejo Municipal. Este es el edificio de la Gobernación, en la esquina de la avenida 3, allí exactamente, en la planta baja, allí exactamente va a estar ubicada la primera feria. Vaya, participe, no hay ningún tipo de entrada, de costo, no, de nada, es gratis, va además a canalizar y a reconocer a dónde debe acudir ante la posibilidad de violaciones de derechos humanos. ¿Sí, doctora? Además contaremos con la participación de grupos musicales que van a amenizar nuestro momento de encuentro con la ciudadanía, aprovechando la festividad navideña que se aproxima. Doctora Rangel, muchas gracias, muy gentil por acompañarnos en la tarde de hoy. No, para mí fue un placer, Aníbal, un placer también estar junto a Nelson y junto al doctor Toro en esta tarde. Un mensaje a la gente que en esta época, digamos, decembrina, de Navidad, de recogimiento, ¿qué mensaje le da la doctora Rangel como vocera de Transparencia Venezuela? Bueno, un mensaje de esperanza. Un mensaje de aprovechar esta fecha para pensar en un renacer de nuestra fe y nuestra confianza, en que aportando o dando pequeños pasos a favor de la dignidad del prójimo y de nuestra propia dignidad, podemos avanzar para lograr el anhelado objetivo de una sociedad más igualitaria, más justa, y en el que las personas vulnerables estén protegidas en igualdad de condiciones que quienes no están tan vulnerables. Creo que la labor de voluntariado y de activismo es muy enriquecedora y por eso invitamos a los ciudadanos a que se activen en los temas que les llamen la atención, en los temas que quieran promover, si es el deporte, si es la cultura, si es la comunicación, si es el derecho de las niñas, cualquier tema que les apasione, pues invitarlos a que participen, y por eso queremos que nos acompañen este lunes 10 de diciembre. Y bueno, en la medida en que logremos ese necesario tejido social, esa unidad, pues podemos seguir avanzando como sociedad y superar la crisis que estamos atravesando. Gracias, doctora Rangel, gracias Nelson, gracias al doctor Iván Toro, a don Jesús David Quintero, que nos hace la respectiva acotación de que el tiempo ha terminado por el día de hoy para el Observatorio al Aire. Les invitamos cordialmente para el próximo martes 11 de diciembre de este 2018, para una nueva emisión de Observatorio al Aire. Como siempre, Jesús David Quintero en el Control Master. Yo soy Aníbal Ignacio Behrens, 19.513 de los periodistas de Venezuela. Este espacio está asignado bajo el número 9266, según el Ministerio de Comunicación e Información de nuestro hermoso país llamado Venezuela. Y todos estamos bajo la dirección del licenciado Nelson Espinosa. Los invitamos a seguirnos, recuerde, nuestras redes sociales, @ULADDHH en Twitter y en Instagram. @ULADDHH en Twitter y en Instagram, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Facebook y Observatorio de Derechos Humanos ULA en el canal de YouTube. La página web, nuestro portal www.uladdhh.org.be. Allí, aparte de poder formular denuncias sin necesidad de revelar tu identidad, allí te vas a inscribir hasta el 22 de enero para el diplomado Madiva. www.uladdhh.org.be, porque nos interesa registrar todas las violaciones a los derechos humanos. Nos vamos, será hasta el próximo martes. Pasen todos una muy, pero que muy feliz noche. Chao.